que está atacando directamente la identidad de las personas. Justamente durante esta semana estoy viendo una serie con mi esposa, está en HBO, y esa serie trata de un culto, una secta que comenzó a esclavizar literalmente mujeres en pleno año 2018, y el líder de esta secta lo que hizo fue involucrarse directamente con la identidad y las fracturas que tenían estas mujeres en su identidad, a tal punto de que en el documental las llaman esclavas sexuales e incluso están marcadas como ganado. Esto explota por allá en Estados Unidos en el año 2018, se hace el juicio en el año 2019, pero todas estas dinámicas que nos muestra y que se está ofreciendo en este mundo, pues está atacando directamente la identidad, está fracturando la integridad de las personas, y lo único que puede mantenernos en pie es nuestra relación íntima con Jesús. Con Cristo estamos salvos, hay una salvación gratuita, pero la relación no solamente se queda ahí, profe. Hay que construirla, hay que caminar, hay que tomar decisiones. Recordemos que nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra carne y nuestra alma inician un proceso de conversión. Es a lo que Pablo llama todo ese aguijón de la carne, toda la lucha que él tenía con la carne manifestada en Romanos capítulo 7, en donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y creo que hay unas fases o unos pisos relacionales con Dios, y Dios quiere que nuestra relación con Él sea completa, sea absoluta, y para eso existe este voto sagrado que en el Antiguo Testamento estaba apartado de manera voluntaria para ciertas personas, pero ahora que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es necesario que no solamente vivamos una vida dentro de la salvación de Cristo, sino una vida en consagración, profe. Así es, ya no nos cortamos ya no mantenemos el cabello corto o largo. Bueno, en esa época mantener el cabello largo era uno de los símbolos y requisitos del nazareo. La barba, bueno, Pipe ya está haciendo curso para nazareo, ¿no? A ver si me crece, profe. Te falta ese el cabello, pero la barba ya la tienes. Pero ahora ya no necesitamos de eso, ahora ya necesitamos es del corazón. Una de las cosas del nazareo era que no bebía ningún licor, ¿no? Y entonces nosotros, ahora el Señor demanda de nosotros que nosotros nos apartemos de las cosas que son malas. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Señor le fustigaba al pueblo por ser anatema, por tocar, por comer la comida, por adorar ídolos, ¿cierto? Por comer la comida que era para los ídolos, por ir a los cultos de los ídolos. Y el Señor hoy demanda también de nosotros que nosotros nos apartemos de esos ídolos, ¿no? Hay ídolos, hay obras muertas. Todavía siguen habiendo, profe, cuerpos muertos y lugares muertos que nosotros no debemos tocar. Sí, seguro, no debemos mezclarlos. Y la Escritura nos muestra que algunos de estos hombres y mujeres claves eran nazareos. Durante las horas más oscuras de Israel y en tiempos de mayor declive moral, porque esto aplica para esos tiempos de declive moral. Pienso, por ejemplo, siempre, cada vez que escucho la palabra declive o el concepto declive moral en el contexto bíblico, se me viene a la mente el libro de Jueces, casos aberrantes como por ejemplo este levita que descuartiza a la mujer y la reparte por todo el territorio, supremamente aberrante. En estos casos de declive moral se levantaban nazareos, personas apartadas, consagradas, individuos y compañías proféticas de jóvenes nazareos, hombres y mujeres que fueron guiados por Dios para liberar a su pueblo y para vencer enemigos poderosos, los famosos jueces, los famosos caudillos que se levantaron, que se consagraron para el Señor para cumplir una tarea específica. Entre esos, Sansón. Sansón, que lastimosamente, claro, ¿sí? Es el mal ejemplo es el mal ejemplo de cómo llevar una consagración. Y lo mismo pasa actualmente, porque en la iglesia uno ve mucho Sansón, uno ve hombres, mujeres dedicados al Señor, ejemplos que uno admira, pero de un momento a otro dan un paso atrás y terminan cayendo en el pecado, terminan apartándose del Señor. Y bueno, muchos se perderán y otros tendrán la oportunidad, porque estamos viviendo el periodo de la gracia, tendrán la oportunidad de arrepentirse y poder regresar, y el Señor tendrá una mesa para ellos delante de todos, ¿no? Amén. Ahora miren lo que significa el voto
del nazareo. Significa estar apartado, purificado, sí, nacido para reflejar la gloria de Dios, levantado sobre la norma y con autoridad sobre la nación. Este voto comenzaba desde pequeños, en algunos casos incluso desde el vientre de la madre. Entonces recordemos a Samuel. sí, Ana está arrodillada en el templo, está pidiéndole el hijo al Señor, ¿sí? Y lo primero que hace es decirle, este niño te lo consagro para tu servicio. Seguro. Entonces, Samuel es un ejemplo de este tema del nazareato que fue consagrado desde el vientre. Sansón, si no me equivoco, profe, fue consagrado o fue profetizado desde el vientre. Juan el Bautista es un nazareo del Nuevo Testamento que fue consagrado desde el vientre de Jesús mismo, obviamente consagrado. Vivía en el desierto, mantenían en ayuno, comía langosta, miel, cabello largo, la barba y ropa de los animales que cazaban. Fiel representación de Elías. Sí. Sí, claro. Entonces el nazareato de Elías, por lo que era un profeta. Por lo del profeta. Por el profetismo. Sí. Y en el tema pues del nazareato, incluso desde el vientre estos hombres y mujeres pues estaban siendo consagrados para el Señor. Los padres, ¿sí? Tenían la responsabilidad de guiar y asegurar el llamado sagrado desde la juventud. Y mira que esta parte me parece muy importante, profe, porque a veces cuando llevan a presentar un niño, tú que has estado, digamos que ahorita que ejerces el pastorado, yo estoy ahí en el camino apenas, pero tú que ya eres pastor, está dentro de nuestra cultura cristiana, es muy válido la presentación de los niños. Sí, porque se hace igual. Porque Jesús lo hizo. Exacto. Jesús fue presentado en el templo, era lo que se estilaba en esa época, entonces nosotros también lo hacemos, esa presentación delante del Señor, ¿no? Ahora, la presentación no solamente delante del Señor, sino que también es un compromiso de los padres a guiar a ese niño en los caminos del Señor. Se ponen unos testigos, ¿cierto? Se ponen a los padres y ambos deben hacer primero los padres o después los testigos, o primero los testigos, después los padres, un compromiso de ese Deuteronomio capítulo 6, muy bien, ¿no? La Shemá. La Shemá. Sí. Entonces me gusta muchísimo porque desde la concepción de los niños, la influencia de los padres va a generar el camino o va a divisar un poco el camino de este niño. Así es. ¿Sí? Entonces, lo traigo a colación porque cuando se presenta un niño no es que solamente se esté presentando al Señor, eso hace parte de. La responsabilidad también recae sobre los padres que van a comprometerse a guiar, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, el Shema, ¿sí? A guiar a este niño por el camino del Señor. Y era la responsabilidad que tenían los padres de aquellos que consagraban a sus hijos para ser nazareos. No solamente estaba la norma de lo que tenía que cumplir el nazareo, sino que tenían que direccionarlos a que ellos pudieran cumplir este voto. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 15 y 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí la escritura nos está hablando de Juan el Bautista. De entrada nos está entregando las características de un nazareo en el Nuevo Testamento. Sí, así que este llamado a ser nazareos de corazón, a consagrarnos y a tomar este voto sagrado, sigue vigente para este tiempo. ¿Cómo sigue vigente? Pues es un llamado a consagrarnos directamente para nuestro Señor. Los consagrados, profes, pues obviamente tienen un estilo de vida y unción que van a sacudir literalmente el lugar por donde ellos se muevan, porque no están buscando la complacencia y el favor de las personas, sino que lo único que les interesa es manifestar la voluntad de Dios. Y sabemos lo importante que es el primo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muy, muy importante. Recuerden que en Lucas capítulo 3, versículos del 4 al 6, dice, como está escrito estas palabras, prepara el camino, ¿no?, del Señor. Sí, sí, sí. Y es el cumplimiento de Isaías capítulo 40, versículo 3, ¿no? Es el cumplimiento. Fue un hombre que fue recompensado. Amén. Porque se apartó para las cosas del Señor. Y Juan el Bautista tiene esa posibilidad
así como lo tuvo María Magdalena de ver al Señor resucitado, él tuvo la posibilidad de preparar el camino y anunciar la venida de nuestro Señor y bautizarlo en agua. Amén. Ahora, profe, en nuestro contexto moderno, ¿sí? Los nazareos son aquellos que responden a la invitación del cielo. Y para eso no necesito, en este caso, pongo mi ejemplo, no necesito que mis padres pues hayan tomado esa responsabilidad, porque desde el momento en que yo tengo conciencia del bien y del mal, desde ese momento hay una responsabilidad sobre mí. Claro. Recae sobre mí la responsabilidad de todas las decisiones que yo voy a tomar. Desde mis 5 años más o menos hasta mis 18 que yo entregué mi vida al Señor Jesús, yo fui responsable de todos mis actos y todas mis decisiones. Es cierto que los padres pues tienen que dar un direccionamiento, pero cuando no lo hay yo no puedo utilizar eso como excusa para no tomar ciertas decisiones, porque el mensaje de salvación se presenta por igual para todos los hombres y para todas las mujeres. Por eso es que este voto de Nazareo, o aquellos que se consagran o nos consagramos al Señor, profe, somos responsables de la invitación que nos está haciendo Dios. Así yo no haya entregado mi vida a Cristo en este momento, Dios me sigue buscando para que lo acepte a Él como mi Señor y Salvador, y para que yo responda a este voto. Si yo no lo hago, no es responsabilidad de mis padres ni de las personas Amén. Que tengo alrededor, sino que es una responsabilidad completamente mía. Claro, la responsabilidad es individual. Recuerden que estamos viviendo un tiempo donde en ciertas partes, digamos en todo el mundo, porque todavía hay comunidades indígenas, hay comunidades en las selvas donde todavía no ha llegado la tecnología y no han escuchado el Señor. Por eso la palabra todavía se sigue predicando, y por eso hay misiones al Amazonas, misiones a ciertas regiones de África, de Asia, donde todavía no han escuchado la palabra del Señor, porque el mundo es bastante grande. Pero los que vivimos en las ciudades, los que estamos en los pueblos, los que estamos inmersos en los temas de la tecnología, no tenemos excusa delante del Señor de decir que no escuchamos la palabra del Señor. Y una pregunta que están haciendo allí en el chat: los padres tienen responsabilidad. La responsabilidad primero de creer en Cristo, pero cuando estemos delante del Señor, yo soy uno de los que creo que el Señor me va a preguntar a mí qué hice con mis hijas, que tengo 2 hijas, qué pasó con mis hijas. Sí, estoy de acuerdo. Si no les enseñé, me va a decir qué pasó, por qué no les enseñaste de mí, o por qué no fuiste un buen ejemplo. Como padre, recuerden la Shemá, capítulo 6 de Deuteronomio, el Señor habla allí acerca de que nosotros debemos repetirle a nuestros hijos en todo tiempo, a la entrada, a la salida, en todo camino. Recuerden ustedes Proverbios, que habla de instruye, enseña, guía al niño en su camino. Está hablando de los padres. Enseña al niño, guía, amonesta, enséñale al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando acerca de los padres, y los padres tienen responsabilidad. Nadie aquí se va a escurrir. Recuerden que todos vamos a pasar delante del Señor. Todos. ¿Qué dice las Escrituras? Que toda rodilla se doble, Amén. Que toda lengua confiese. Todos nos vamos a arrodillar delante del Señor y va a haber un juicio aquí. Sí. Y entonces, como padres, tenemos esa responsabilidad. Recuerda de Elí. Sí, tenía una responsabilidad con sus hijos, no los reprendió, no los sacó del servicio. Mira, estoy buscando por acá y dice, y esto duele muchísimo, un sacerdote que fracasó como padre. Sí. Un sacerdote que fracasó como padre. Es una de las cosas que más me duele a mí y que me preocupan siendo pastor ordenado. Que el Señor me diga que fracasé como padre, que no hice lo que tenía que hacer. Yo a mis hijas les enseño, y desde pequeño, tú conoces a Valentina, sí. Hice todo lo posible. Ahora ya no está aquí porque ya terminó su universidad, bueno, ya está trabajando y vive en otra parte, pero como padre yo le enseñé y le sigo enseñando cada vez que yo hablo del amor de Dios. Cada vez que tengo la oportunidad le cuento y le hablo de Dios, y ella conoce, ha sido bautizada. Y lo mismo la pequeñita que tiene 3 años y medio todavía, nosotros le enseñamos a orar, le enseñamos a amar a Dios, va a la escuela bíblica, que es lo mínimo que como padres nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, dejarles el amor a Dios, porque en algún momento nosotros vamos a partir y ella va a seguir en los caminos del Señor, porque la misma Biblia habla de instruir al niño y que
que cuando fuere viejo, quiere decir que cuando crezca, cuando se desarrolle, seguirá amando al Señor. Ahora, yo como individuo, profe, y tú me corriges, tengo una responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo nací en un hogar ateo, completamente ateo, no fui formado en los caminos del Señor. Pero cuando a mí se me reveló el mensaje, yo me vi en un camino que tenía dos vertientes. O seguía caminando de acuerdo a lo que yo pensaba y establecía y al direccionamiento de esta carne, o aceptaba a Cristo como mi Señor y Salvador. O sea, eternamente yo no puedo echarle la culpa a mi papá y a mi mamá por no hablarme de Cristo. Claro que no. Hay una responsabilidad que tengo yo y ya el Señor pues se va a encargar de, obviamente lo que tú enseñabas ahora, se va a encargar de recompensar y de llamar la atención a aquellos que no lo hicieron. Pero en este momento, cuando yo ya soy consciente de, yo tengo una responsabilidad por encima de, ¿sí? Y por eso es que hablamos del voto del nazareo, por eso es que estamos tocando este tema. Porque, profe, lo hemos enseñado a los jóvenes, no hay vida de iglesia y hay vida secular, no. Hay vida consagrada. O sea, donde yo me mueva, debo estar consagrado para el Señor y debo ser consciente de que es el Señor el dueño de mi corazón y aquel que me está direccionando. Justamente, en este momento de crisis mundial, Dios va a levantar una generación de nazareos de corazón que van a producir un sacudimiento espiritual que preparará la tierra para la segunda venida de Cristo. Pareciera que muchas dinámicas que estamos viviendo, que estamos enfrentando, pues nos están opacando, pareciera como si no hubiera salida, como si hubiera muchísima oscuridad, pero Dios lo que está haciendo es formándonos el anonimato, en el anonimato, porque Él está levantando una generación de nazareos de corazón que va a preparar literalmente las naciones. Profe, yo confío y tengo la certeza en mi corazón de que Dios está levantando personas que van a discipular naciones enteras. La estación del cielo, este ministerio disipula naciones, porque aquí no solamente con contracultura estamos predicando el mensaje, durante toda la semana hay cualquier cantidad de mensajes que están disipulando naciones. Amén. Yo puedo dar testimonio de que aquí se conectan pastores de Texas, se conectan pastores del norte de Estados Unidos, se conectan personas cristianas, hijos, ministros de todo Centroamérica. La mayoría de las personas que escuchan Contracultura Podcast son de Argentina y de Chile, ya lo hemos hablado aquí. Amén, así Entonces, es. esta es una nación, este es un programa, un ministerio, ¿sí?, que se está conectando con las naciones porque Dios está utilizando nazareos de corazón para sacudir la tierra y para preparar la tierra para la segunda venida del Señor. Me estaba sonriendo, Pipe, porque cuando estabas hablando de preparar el camino, ¿sí?, estaba pensando en Lucas capítulo 3, versículos del 4 al 6, porque ese es el nazareo, el que prepara el camino para la venida del Señor. Amén, sí. Y ahora, ¿qué camino estamos preparando? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser todos, aquí no hay que decir es que yo no soy nazareo, no, todos tenemos que ser consagrados. Consagrados quiere decir que nos hemos apartado del pecado y hemos decidido seguir a Cristo. Una persona nazareo es una persona que se apartó del pecado, es una persona que dedica su vida al Señor, que no dedica solamente el domingo a las cosas del Señor, sino que su vida es una vida discipular. A mí me preguntan a veces, pastor, ¿y cómo es una vida discipular? Pero es que yo no puedo madrugar a orar. Una vida discipular es que todo lo que usted haga le agrade al Señor. No solamente las prácticas cúlticas, que es la oración, el ayuno, el ir a la iglesia, eso son prácticas cúlticas. Viva una vida devocional, viva una vida apartado a Dios. Eso significa que usted es un buen compañero, es un buen esposo, es un buen padre, es un buen hijo, es un buen hermano, es una persona que en usted ven a Cristo reflejado, que no necesitan que usted hable mucho, porque a veces hablamos mucho, pero nuestra vida no es conforme a lo que hablamos, y el Señor quiere que nosotros vivamos esa vida conforme, que no seamos dobles, sino que seamos auténticos como lo fue Él. Él fue un buen ejemplo, de Él no hay ninguna tacha, ninguna mancha, de Él no hay nada que decir, por el contrario, siempre hablamos de que Él vino y es el único hombre libre de pecado, que se hizo maldición por nosotros, oprobio para llevar las cargas a la cruz y podernos darnos esa oportunidad de vida eterna, ¿no? Amén. Ahora miremos los aspectos
de este compromiso sagrado. Amén. Y quiero que nos remitamos a Números capítulo 6, versículo del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde las granillas hasta el ollejo, no comerá. Todo el voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato. Será santo para el Señor. Y aquí hay tres cosas, profe, que nombra la Escritura, que siguen vigentes para este tiempo, de manera literal la primera, pero también de manera espiritual sobre todo. Y mira lo que dice la primera: no beber vino. De forma voluntaria debemos abstenernos de placeres legítimos de esta vida, a fin de experimentar una forma más completa de los placeres superiores del conocimiento de Dios. Y aquí es donde viene, digamos, esta gran discusión sobre el tema de las disciplinas espirituales, porque Dios nos está llamando a nosotros a vivir una vida de consagración, de oración, de profundidad con Él. Él quiere que nosotros nos volvamos uno con Él. En la expresión de Cristo somos uno con Él, pero siempre va a interceder nuestra voluntad y esta naturaleza caída. Pero dentro de este llamado que nos está haciendo la Escritura de no beber vino, cuando lo traemos a la parte espiritual de la que estamos, en lo que estamos viviendo ahora, se nos habla de abstenernos de placeres legítimos. ¿Qué placeres legítimos podemos abstenernos? Por ejemplo, el comer. Entrar en un ayuno es abstenernos del vino espiritual que nos produce a nosotros un placer, y nos abstenemos de ese placer para poder experimentar un placer superior. Los 7 pecados capitales. También me acordé, la gula. La gula, sí. Ahora podríamos hablar de otros pecados capitales. Sí. La internet, sí, cuando está mal aplicada, ¿no? Claro. Y hay momentos, esta internet y este canal y esta difusión y esta transmisión son una bendición, Pipe. Pero hay momentos donde, por ejemplo, en el mes de enero con mi esposa, para poder orar y hablar con vos, y poder hablar con Adriana Gómez, poder hablar con Luigi, tuvimos una abstinencia de internet. Varios días donde solamente alimentaba la estación del cielo, pero poco celular, o en algunos momentos ningún celular, porque estábamos orando y buscando la dirección de Dios, que era lo que Él quería para la estación del cielo, porque esta estación no es lo que nosotros queremos, no lo que tú quieres, no lo que yo quiero, no lo que quiere mi esposa, no lo que quiere la gente que hace parte de la estación del cielo, sino la voluntad del Padre, porque esto es un ministerio. Amén. Y como ministerio dependes del Padre, no depende del ser humano. Si fuera por el ser nada. humano, hace rato se hubiera acabado, porque la vida más o menos de una estación online es más o menos 5 años, puede ser un poquito más. Esta va para 11. Entonces siempre buscamos la dirección del Padre, y como esos 7 pecados capitales modernos, nos apartamos del internet. A veces también es bueno apartarse de la televisión, porque la televisión también a veces nos aparta de la relación con Dios. Nos distrae. Las novelas, el deporte puede ser, también puede ser los programas realities, nos pueden apartar, los mismos noticieros nos pueden apartar de la relación con Dios. Cuando yo prefiero la televisión a leer las escrituras, me está haciendo daño. Algo está pasando en mi corazón. Claro. Cuando yo digo que no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, y busco la manera de descansar viendo una serie, viendo un partido, distraerme, ¿sí? Y me da pereza o me da cansancio orar, hay algo que está pasando en mi corazón. Exactamente. Hay algo que está mal, porque se supone que cuando yo me acerco al Señor, voy a encontrar descanso, voy a encontrar paz, voy a encontrar todo ese gozo, esa plenitud con la cual me llena Cristo. O sea, cuando yo
tomo la decisión de orar, tomo la decisión de profundizar en la palabra, experimento un placer superior. Y los nazareos de corazón estamos llamados a eso. No estoy diciendo que en algún momento no podamos vernos una película. Estoy diciendo de que estas cosas no pueden ocupar la mayoría de nuestro tiempo y de nuestra atención, porque como nazareos y consagrados estamos llamados a que nuestra atención le pertenezca solamente al Señor. Por eso es que se habla de no beber vino. Y cuando la Escritura habla de beber vino, pues ya está hablando ya de borrachera, ya está hablando de la alteración de los sentidos. Los placeres del mundo, podríamos aplicarlo aquí. De los placeres, ¿sí? Hay placeres legítimos, ya los hemos mencionado, el hecho de que yo me meta a internet y vea Facebook, dependiendo obviamente del contenido, que yo me siente a ver una película, que yo coma, que yo duerma. Que salgamos a compartir a un restaurante. Son placeres legítimos. Son válidos. Pero cuando estos placeres desplazan la prioridad de Dios, se convierte en idolatría. Sí, así es. Emborracharse. Además porque las consecuencias de emborracharse, termina uno diciendo cosas que no son, termina haciendo cosas. Y cuántas peleas, cuántas cosas suceden después de una borrachera, personas que han sido asesinadas, personas que han sido robadas. Bueno, ya sabemos todo lo que puede traer el vino y el licor como consecuencia, pero también debemos apartarnos. Allí está hablando, por ejemplo, de no contaminarse tocando los muertos. Y ¿qué cosas nos contaminan en el día de hoy? Lo que vemos, lo que escucho, lo que toco, porque puede ser que no toquemos un muerto y solamente lo toquen las personas que trabajan en las funerarias y que hagan este tipo de necropsias, que trabajen en las morgues de nuestro país. De pronto nosotros no lo hacemos y ellos lo hacen porque es un oficio. Pero ¿qué cosas muertas ahora estamos tocando, estamos viendo, estamos sintiendo o estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Qué cosas muertas que el Señor rechaza nosotros estamos haciendo? Mira, Pipe, algo que yo he escuchado en estos días y desde hace algún tiempo. Grupos juveniles están ayunando internet, grupos juveniles están ayunando redes. Esta semana vamos a hacer ayuno de redes y ese tiempo se lo vamos, no quiere decir que las 24 horas sea así, pero vamos a ayunar redes, digamos 6 a 8 de la noche y ese tiempo se lo vamos a dedicar a la oración. Ahora que esto nos puede ayudar porque de pronto no podemos estar todos el mismo día en el mismo lugar, bueno, nos vamos a conectar, pero vamos a desplazar lo que era Facebook, lo que era TikTok, lo que era cualquiera de estas redes, pero nos vamos a dedicar en el grupo a orar. O cada uno lo va a hacer en casa también, que es una posibilidad. Mira que hay temporadas con mi esposa que nosotros tomamos la decisión de desinstalar Facebook, Instagram, y por temporada lo hacemos. Una temporada nos puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 15 días, pero en ese tiempo en donde decidimos desinstalar las aplicaciones, juegos, bueno, cosas que ocupan nuestra mente, pues lo que hacemos es dedicarnos a estudiar la palabra, intensificar nuestros tiempos de oración. Y esto, creo que ya lo hemos mencionado, profe, habla de la sobriedad espiritual. Mira, cuando nosotros estamos atentos, contemplando la belleza del Señor, profundizando en la palabra, nuestra atención, nuestros sentidos no están alterados. Pero cuando yo llevo todo un día laboral o académico y estoy supremamente cansado y voy a meterle más contenido a mi mente a través de una serie, a través de una película, un juego u otra forma de distracción, no estoy pacificando mis pensamientos o llevándolos al Señor. Lo que yo estoy haciendo es alterando mis pensamientos para que en una situación de vulnerabilidad o de debilidad yo no pueda tomar una decisión correcta. Y la palabra literalmente, profe, en el Nuevo Testamento está gritando de que nos mantengamos sobrios espiritualmente. O sea, que no tomemos vino legítimo, pero que tampoco tomemos el vino que está ofreciendo Babilonia. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:6. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios en todo. El llamado de la sobriedad espiritual está directamente conectado con no beber vino, que representa los placeres legítimos o los placeres ilegítimos que ofrece este mundo, sino que por el contrario nuestra atención solamente esté consagrada para nuestro Dios. Y velar en ese tiempo, las ciudades eran amuralladas y tenían que tener vigilancia porque si no eran atacadas o invadidas
por los enemigos. Y entonces esos guardianes tenían que estar velando. Asimismo, hoy nosotros tenemos que velar por nuestra salvación. Nosotros tenemos que velar por no contaminarnos y por crecer y aprender cada día más de Cristo. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, allí es donde nosotros nos empezamos a enamorar de Él. Donde nosotros podemos ser llenos, y ese amor nunca va a ser suficiente, porque como esta mujer que fue al pozo a buscar agua, asimismo nosotros cuando vamos a buscar al Señor vamos a sentir esa necesidad de esa agua espiritual que Amén. Solamente Cristo tiene para nosotros. Es decir, que cada vez que nosotros vamos al Señor, no vamos a regresar iguales, no vamos a regresar vacíos, vamos a regresar llenos, pero con el deseo de seguirlo buscando, porque cuando nosotros le buscamos, le vamos a encontrar al Señor. Mira la segunda característica de un nazareo de corazón, tú lo mencionabas ahora, pero vamos a darle un poco de profundidad, y es no cortarse el cabello. El cabello, en este Números capítulo 6 y en el Antiguo Testamento, para los que tomaban el voto de nazareo, era una señal de santidad en el Antiguo Testamento. Este aspecto del voto representa un compromiso con la santidad. Por eso es que la Escritura en el Nuevo Testamento nos está dando, digamos, como la invitación de no cortar por nada, ¿sí?, nuestra relación con Dios ni nuestra consagración a Él, sino que por el contrario crezcamos en el temor, crezcamos en la santidad. Segunda de Corintios 7 lo dice así: perfeccionando nuestra santidad en el temor del Señor. Y aquí es donde viene el tema de Sansón, porque recordemos que Sansón tenía su cabello largo y Dalila, profe, literalmente estaba jugando con su cabello. ¿Sí lo recuerdas? Sí, ella estaba jugando con su cabello. Él estaba recostado en sus piernas y ella le estaba preguntando que cuál era su debilidad. Literalmente Dalila significa debilitar, desarraigo, empobrecer, diluir. Y Dalila significa la que debilita, la que desarraiga, la que diluye. Y esto fue lo que pasó con Sansón. Lo debilitó porque Sansón permitió que se le fuera cortada su santidad. Y asimismo el pecado nos debilita a nosotros y el pecado nos seduce. Dalila sedujo a Sansón para sacarle información y el pecado hoy nos debilita a nosotros y el pecado siempre debilita al ser humano y nos debilita espiritualmente, porque cuando nosotros pecamos, el pecado nos hace creer que no podemos regresar a Cristo porque nos hace sentir mal, pero el Señor tiene una esperanza para todos. El Señor nos permite, como ese padre de ese hijo pródigo, que podamos regresar a Él si nos arrepentimos. Sansón le creyó más a Dalila, se dejó seducir por ella y permitió que el pecado jugara con él. Lo que hizo con el cabello era jugar con él. ¿Cuántos juegan con el pecado y saben que el pecado es muerte? Y que todo lo que toca el pecado es destrucción. Y todo lo que el pecado toca termina en muerte espiritual. No podemos permitir que el pecado juegue con nosotros, ni que nosotros juguemos con el pecado. Debemos apartarnos, porque el Señor demanda de nosotros santidad, porque Él dice, yo soy santo y nosotros debemos ser santos, dice el Señor. Y también por ahí dicen que el Señor es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Ahora, antes, profe, de que se ejecute la acción del pecado, viene la tolerancia al pecado, el juego, que fue lo que hizo Sansón. O sea, Sansón jugó primero, porque un nazareo y una persona del pueblo de Israel no tenía por qué mezclarse con otras naciones. O sea, él no tenía por qué ir a buscar mujeres de otras naciones. Sin embargo, Sansón, en su necedad, no busca mujer en Israel, sino que busca mujer dentro de las filisteas. O sea, él hace todo un proceso mental en su mente, tolera el pecado y esto lo lleva a ejecutar ahorita sí la acción del pecado en su vida, y el pecado lo que trajo fue debilidad, le cortó la santidad. Martín Lutero literalmente dice esto, profe: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y Martín Lutero lo que está hablando es de los pensamientos. Yo no puedo evitar que un pensamiento venga a mi cabeza. Sí, el pensamiento viene, pero lo que yo sí puedo evitar es que ese pensamiento me haga nido. Y el pecado nace en el pensamiento, en un proceso mental. Cuando se contempla, cuando se tolera, cuando hay imaginación, cuando hay fantasía, cuando hay imaginación del escenario, cómo se va a ejecutar ese pecado, nace después en el corazón el deseo y por último se ejecuta en la acción. Pero lo que Dios está buscando en este llamado de nazareo es que
luchemos contra los espíritus y contra todo el asedio que trae el pecado, que quieren diluir, arrancar de raíz y debilitar de nuestras vidas el llamado de Dios. Por ese motivo es que tenemos que estar atentos, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre nos va a lanzar dardos, siempre nos va a querer colocar la zancadilla para que caigamos. Si nosotros estamos completamente atentos a lo que Dios está diciendo y nuestras vidas están habitando en la cobertura del Altísimo, vamos a poder sobrepasar todas las tentaciones, porque recuerden algo, Dios no tienta a nadie, quien trae la tentación es Satanás, y él está buscando quién está débil para poderlo atacar. Así es, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice que Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nosotros, para mantenernos firmes, es en Cristo Jesús. Ya hemos hablado que Cristo es la piedra, es la roca angular. Si nuestra casa está edificada sobre Cristo y nuestras bases están sobre Cristo, nunca van a perecer. Si nosotros mantenemos esas disciplinas culticas que yo les mencionaba anteriormente, que son excelentes, que son de bendición, como el culto, como el ayuno, la oración, como la lectura de la palabra, eso nos va a garantizar a nosotros que podamos tener esa armadura y resistir los embates del enemigo, porque los embates del enemigo son cada día más fuertes. Él también aprovecha la internet, él también aprovecha la televisión, él aprovecha el mundo y sus placeres, él aprovecha todo lo que se está viviendo actualmente. Él aprovecha las IAs, las inteligencias artificiales, él aprovecha las aplicaciones, él aprovecha nuevas páginas, él aprovecha muchas cosas que el mundo está utilizando para poder dañar. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, si nosotros decimos como el apóstol Pablo, que se mantenía firme en el Señor, que el que esté firme mire que no caiga, entonces nosotros podemos sobrellevar y podemos estar en este mundo. Y como lo dijo Pipe al principio, no te pido que los apartes de este mundo, sino que los protejas, que los guardes, y sabemos que el Señor está con nosotros, que nosotros podemos resistirlo, porque el Señor nos ha dado esa arma de doble filo, esa espada de doble filo que es la palabra del Señor, y que nos permite a nosotros defendernos de cualquier cosa que el enemigo quiera poner. Pero si nosotros estamos raquíticos, porque no oramos, porque no ayunamos, porque no leemos la palabra del Señor, va a venir el enemigo y nos va a dar vuelta seca. Va a venir y el pecado y se nos va a presentar como algo lindo y nos va a dar vuelta seca y vamos a caer en pecado. Pero el Señor quiere que ese pecado, tú estabas hablando acerca de que a veces el pecado se naturaliza, porque caemos una vez y nos parece que, qué rico, y volvemos y caemos y ya se vuelve costumbre en nosotros. Y el pecado no se puede volver costumbre, porque el pecado nos condena y nos lleva a la perdición. Quiero reafirmar algo que tú decías ahora, que nosotros como hijos de Dios y como nazareos de corazón, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que hablamos. Y ahorita mientras tú lo mencionabas, pensaba en cómo están diseñadas las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Instagram también tiene el mismo formato, TikTok, Twitter en el celular vertical, pues tiene un formato vertical. Sí. Entonces cuando uno entra a ver un video, un reel, pues se te muestra cualquier cantidad de información de manera aleatoria, entre comillas. Pero lo que yo he podido analizar, profe, es que todo este contenido que es inmediato, que es corto, que te entrega una cantidad de información en 30 segundos, 40 segundos, información en audio y en video, ¿sí? Pues lo que está haciendo es literalmente sugestionarte y cicatrizarte la conciencia para que muchas cosas se normalicen. Entonces, por ejemplo, se te muestra un video de unas personas que fueron violadas y viene un impacto a tu mente y a tu corazón por ese acto aberrante, pero inmediatamente tú bajas al siguiente video, pues se te está mostrando un video de gatitos que te está liberando dopamina y que te dice qué lindo los gatitos. O sea, hay una cicatrización de la conciencia para que muchas cosas comiencen a normalizarse, para que cuando se vean ya no generen el mismo impacto. Y esto es un trabajo que se viene haciendo desde que se crearon las redes sociales, desde que hubo vía libre para
para el internet, porque lo que está haciendo Satanás es literalmente cicatrizar la conciencia de las personas para que se normalicen las políticas públicas que muy pronto van a poder tomar forma con la Agenda 2030. Por ejemplo, dentro de las políticas públicas que van a tomar mucha forma es el tema de la legalización de la pedofilia, es el tema de la legalización incluso de muchas formas sexuales como los transespecie, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se van a manejar los derechos humanos establecidos en la Carta Magna de la Revolución Francesa y que obviamente nacen muchos de esos derechos humanos dentro de la escritura? Hay literalmente una prostitución de todo lo que este sistema caído tenía como bueno, entre comillas, porque ahora todo se está normalizando a través de una red social. Por eso es que reafirmo lo que tú decías, profe, de que nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que compartimos y lo que hablamos, porque Satanás es muy sutil. Y ahora con el tema de las redes sociales, como literalmente se volvió una necesidad para todos nosotros, entonces estamos siendo bombardeados con cualquier tipo de información que nos está preparando y sugestionando para cuando se publiquen las políticas públicas. Así es. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Muy buen texto, sí. No todo es lícito, pero no todo edifica. Las redes están libres, pero depende del uso, porque miren que el uso de la estación del cielo, si usted se mete, es de bendición, porque va a ser edificado. Edifica. Pero si yo me meto a ver prostitución, si yo me meto a ver cosas que no son videos de muerte, de destrucción, eso va a ir dañando mi cerebro, va a ir generando muchas cosas negativas en mi mente que me van a apartar del Señor. ¿El Señor qué quiere? Que usted entre a las redes y busque programas, busque contenidos que edifican, estudios bíblicos, tanta cosa positiva que hay en las redes. Si usted está estudiando, pues le va a servir para su carrera universitaria, sus estudios de básica primaria, quizás de secundaria o el high school, como dicen en algunas partes. Si usted está trabajando, puede investigar acerca de su trabajo. Yo, por ejemplo, videos en YouTube, todos tienen que ver con la enseñanza que tengo. A veces cuando doy teología, entonces busco videos de teología. Me gusta esta página de Byte o Vite, como algunos lo mencionan. De ahí he bajado recursos. Bible Project, no sé si lo has visto. Sí, muy buenos, claro. He bajado recursos para las enseñanzas bíblicas en la iglesia o en los estudios teológicos. También de la carrera de comunicación, donde tengo la oportunidad de dar producción de radio. Entonces también tengo un canal donde subo videos acerca del Adobe Audition y veo videos que me sirven a mí para mis enseñanzas. Pero si yo busco videos que no me contribuyen y que están libres en la red porque supuestamente son lícitos, pero la misma escritura lo dice allí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, que todo es lícito, pero no todo me conviene. Sí. Claro, porque el no convenirme significa que estoy pecando que no lo puedo normalizar. Y que yo tengo la capacidad de elegir qué contenido voy a consumir. Así que tengo que ser muy responsable porque tú lo mencionabas ahora y esto es algo que hemos mencionado aquí. Nuestra vida cristiana no se encasilla el día de domingo cuando me congrego. Exactamente. Mi vida cristiana está enmarcada en mi cotidianidad 7 días, 24 horas, 365 días del año. O sea, yo estoy llamado a vivir consagrado durante todo ese tiempo, apartado. Tengo que cuidar lo que veo porque la misma escritura lo dice, los días son malos. Sí, o sea, la maldad se está intensificando. Viene una ola de oscuridad para la tierra en donde el mismo Jesús profetiza que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se enfría? Porque estas personas siguen manteniendo contacto, puertas abiertas con el mundo, y esta dinámica del incremento de la maldad pues los va a afectar significativamente. La tercera y última característica de un nazareo de corazón es no acercarse a cuerpos muertos. Tú lo mencionabas ahora. En el Antiguo Testamento pues era el no acercarse a cuerpos muertos. Ahora obviamente pues no trata solamente de acercarme a un cuerpo muerto o no, sino de ver la parte espiritual que hay aquí. ¿Cuántos lugares son muertos? Traen muerte, están consagrados a la muerte, y hay cristianos que toleran estos lugares, personas, conversaciones, ambientes que se toleran y que nos pueden afectar significativamente
en nuestra relación con Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios, simplemente por seguir permaneciendo en el grupito social, toleran muchísimas cosas que son de muerte, que son cuerpos muertos, y esto termina afectándolos a tal punto de que terminan apartándose del Señor? Y hay un llamado que la Escritura nos está haciendo, ¿sí? ¿Será que estamos tocando cosas muertas que espiritualmente que nos traen afectación? Por ejemplo, si nuestros ojos miran pornografía, eso es algo muerto. Muerte espiritual. Sí, es muerte espiritual. Si nosotros estamos compartiendo conversaciones, ambientes incorrectos, es muerte espiritual. No quiero sonar de pronto como fanático, pero ese cuentico de que no, es que voy a ir al restaurante bar para tomarme algo, perdón, pero es un restaurante que tiene una discoteca que te está ofreciendo licor, es un lugar muerto. El cristiano no tiene nada que hacer ahí. Hay otros espacios en los que se pueden compartir. Aquí en Cali hay cualquier cantidad de restaurantes que no mezclan las dos cosas, y en lugares en donde uno puede compartir tranquilamente. Pero hay digamos, como situaciones que yo digo, pero ¿cómo se toleran? O sea, no podemos tolerar esto, porque en últimas hay una intención del corazón, hay unas inclinaciones a las cuales yo no puedo exponerme. Claro. ¿Sí? Pablo mismo lo dice, el que esté firme, que no caiga. mire que no caiga. O sea, yo no puedo darle papaya a Satanás y a meterme o involucrarme con cosas o situaciones en las que yo no debo estar. Porque uno diría, no, pero es que yo no soy infiel, es que yo no he adulterado. Pero es justamente lo que dice Pablo. Mire, así usted cree que esté firme en eso, pues mire que no vaya a caer, porque esa puede ser una puerta que posiblemente se abra por un descuido suyo y usted termine haciendo algo que no tiene que hacer. Y hay gente que no entiende esa palabra adulterio, porque Sí. a veces adulterar no significa solamente fallarle a la esposa. Uno puede cometer adulterio en corazón, en mente, uno le puede fallar al Señor, ser adúltero con el Señor. Sí, ¿cierto? estoy de acuerdo. Dedicarle lo que tú decías, otras cosas a los ídolos, otras cosas a mi propio ego, otras cosas que nos apartan de Dios y que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y ahora es muy sutil. Quizás en esa época también habían cosas muy sutiles para caer, pero ahora con este abanico de cosas y posibilidades, redes, tendencias, IAs y tanta cosa que ha salido, aplicaciones, celulares con esto, con lo otro, es más fácil caer en pecado, y es más fácil y es más sutil que nosotros nos dejemos seducir. Yo siempre hablo de que el ser humano, con las luces de neón, y ahorita serían las luces LED de colores, nos dejamos engañar, porque lo que es bonito y atractivo nos llama la atención. Sí. Porque lo externo, pero no miramos lo interior. Y tú tienes toda la razón cuando hablas de que a veces vamos a lugares donde allá eso es muerte, porque allá no está la presencia del Señor. ¿Dónde no está la presencia del Señor? En lugares oscuros, y no hablo de oscuridad solamente de la luz, hablo de oscuridad espiritual, lugares que han sido consagrados para Satanás, para el demonio. Yo conozco mucha gente que practica brujería, que practica santería para que el negocio le vaya bien, y esos lugares son los lugares que uno no puede acercarse allá. Yo conocí un dueño de un restaurante bar, y externamente es una excelente persona. Es excelente, profe. Que tú te sientas a hablar con él y sientes una calidez que uno diría, no, este hombre, ¿sí? Y en una de esas conversaciones me dijo que él periódicamente traía a unos brujos de Tumaco para que el negocio prosperara. O sea, hay una consagración, ¿sí? Y cuando uno lo lleva todo esto al plano espiritual, pues bueno, ¿yo en qué mesa me estoy sentando? ¿Con quién estoy compartiendo? ¿Quién es el dueño de? No olvidemos que la música, los lugares tienen una influencia. Y esa influencia es oscura, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y él va a buscar de una u otra forma afectar nuestra identidad con Dios y nuestra relación íntima con Dios. De una u otra forma lo va a intentar hacer. Por eso es que nosotros tenemos que ser radicales. Y el llamado que hemos venido haciendo en este programa y en los 13 capítulos, profe, hoy cumplimos el 13º capítulo de Contracultura Podcast. El llamado que Dios nos ha venido haciendo es a que seamos radicales en lo que Dios nos está compartiendo y nos está invitando, profe. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pipe. No, feliz, profe. A todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí en Contracultura Podcast. Pipe, ¿dónde podemos escuchar en los canales de Spotify? Bueno, las redes que tienen ustedes de Taller de Vida y el grupo juvenil de la iglesia Taller de Vida Alianza Cristiana. En Spotify nos pueden encontrar como Contracultura Podcast, Encendidos por tu Voluntad.
pues nos ha ido muy bien, profe. Más o menos estamos teniendo unas 2000 visualizaciones, muchas personas se están sumando a escuchar Contracultura Podcast, y bueno, el Señor es el que posiciona, hay muchas impresiones, digamos que en las estadísticas del podcast pues uno puede ver que hay personas que ya nos guardan en su biblioteca, o sea, nos tienen como favoritos, y cuando publicamos un capítulo pues les llega a ellos la notificación, entonces de una lo van a escuchar, y esto me parece muy bueno porque nuestra intención nunca ha sido pues como la fama, sino compartir la palabra que Dios nos ha venido entregando. Este tema que estamos hablando hoy fue el tema que hablamos hace 8 días con los jóvenes. Entonces, el tema que nosotros vemos en jóvenes lo traemos a Contracultura Podcast, que no es solamente para jóvenes, sino que aplica para toda la iglesia. Obvio. Y es un llamado que Dios nos está haciendo. Entonces, en Spotify nos encuentran como Contracultura Podcast, encendidos por tu voluntad. En YouTube nos encuentran como La Alianza Taller de Vida. Ahí van a encontrar el listado del podcast de Contracultura, pero también van a encontrar toda la palabra que se predica el día domingo en nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera, sede Taller de Vida aquí en el barrio 7 de agosto. Esas son las 2 redes sociales que manejamos. En Instagram nos encuentran como Alianza Joven TV. Ahí van a encontrar todo el contenido de todas las actividades que hacemos con los jóvenes. Hace 8 días, con base en este tema, pues hablamos tuvimos un taller que se llamó Corazones que Arden, y fue enfocado solamente en aterrizar toda la palabra práctica de lo que es ser un nazareo de corazón, y así es como Dios ha venido trabajando aquí en Taller de Vida, y estamos muy contentos de poder contar con todos ustedes y con su apoyo. Qué bendición, muchísimas gracias a todos por ciberestacionarse. Recuerden que somos la Estación del Cielo, más que una transmisión en Facebook. Somos un ministerio radial que ustedes pueden sintonizar las 24 horas del día en cualquier parte, entrando a www.laestaciondelcielo.com. Programas, mensaje, música, de todo. Música que edifica, mensajes de reflexión que ustedes pueden escuchar a través de los diferentes contenidos, de los diferentes programas, de los diferentes pastores, líderes que vienen acá y que le dedican tiempo a la lectura, a la guía, a la contemplación de nuestro Señor Jesucristo, para poder traer ese mensaje y poderlo llevar a través de la señal de la Estación del Cielo, Pipe. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todas las personas que se han conectado en el Facebook. Me gustaría saludar, profe, saludo a mi esposa. Claro. Sí, me sale aquí de primerita. Dora Castaño, te amo, mi amor. Saludo a mi hermano que siempre está conectada, mi hermana Erika, que vino supremamente conectada de un retiro, un congreso que hubo en Armenia. Un saludito para ti, para mi primo Eisen que está en España, para Alejandra, tu esposa, un abrazo para Aleja, un abrazo para Alejandro Salazar Maldonado, para Malubi, no sé si los conoces, profe, Saray de Jesús Pastor, ¿sí? Erizuley Castillo, Victoria Arturo, un saludo para todos ustedes que se han conectado con la Estación del Cielo. Estamos muy felices de poder compartir con cada uno de ustedes toda la palabra que el Señor nos está entregando, y para dentro de 8 días el tema va a ser 7 compromisos que tiene que hacer un nazareo de corazón. Vamos a aterrizar esta palabra, ¿sí?, para ver los compromisos prácticos que tenemos que hacer y cómo estos compromisos se van a mezclar o se van a articular con nuestra vida cotidiana, profe. Así es. Bueno, yo quiero saludar porque por acá tengo a Capone. Es un rapero, un artista urbano, un salmista urbano. Predica la palabra del Señor a través de la música, sirve en su iglesia, un hombre de mucho testimonio. Igual quiero saludar a mi Luigi, que está a través de Santo Decibel, el programa que tenemos los días viernes aquí a través de la Estación del Cielo. Bueno, la salvación es individual. Aquí nadie tiene ningún compromiso con nadie, ¿cierto? Solo tenemos que creer en Cristo y nos salvamos individualmente. Pero como padres y como seres humanos tenemos una responsabilidad de predicarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Pipe, Dios te bendiga. Profe, muchas gracias a la Estación del Cielo, a todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días, 5 de la tarde Colombia, 6 p.m. Miami. Saludamos a todos nuestros oyentes, incluso del podcast, cuando este ya se suba al Spotify. Entonces, desde ya les mando un saludo, un abrazo fraternal desde aquí, desde Cali, y espero que, si es la voluntad del Señor, algún día poder conocernos en sus iglesias locales. Amén, así es. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo, los que están allí en la transmisión. Pipe,
La cámara ahora está allí. Sí, hubo un cambio, ¿no? Sí, la sí. estación del cielo está en cambio constante, Sí. pero bueno. Chaito, que esté muy bien. Bendiciones.